Jorge Delgado Panchana, destacado nadador guayaquileño, nacido el 5 de enero de 1954, hijo del señor Jorge Delgado Guzmán y de la señora Carmen Panchana Raimondi. Desde temprana edad, al tiempo que estudiaba en el Colegio Vicente Rocafuerte de su ciudad natal, su padre había sido un gran deportista. Lo llevaba a la piscina olímpica para desarrollar sus aptitudes de nadador, que habían empezado a manifestarse en él durante las competencias intercolegiales de natación. Bueno, yo pienso que mis inicios fueron un poco lentos, si podemos decir así, tal vez por una sobreprotección de mi madre. No nos dejaba mucho alternar con los chicos del barrio, no nos dejaba salir mucho, entonces a temprana edad es muy importante desarrollar las motricidades finas y gruesas a través del juego, pues es una forma lúdica de aprender. Entonces, cuando llegué yo a la primaria estaba con cierto retraso debido a su sobreprotección. O sea, en la familia siempre ha sido ley que todo el mundo tiene que hacer deporte, no como algo malo, no como una imposición, sino como parte de formar el carácter, parte de estar sano, parte de la formación de cada persona. Originalmente mi papá no quería que yo fuera nadador, no por alguna mezquindad ni nada, sino por el hecho de que él, al ser Jorge Delgado y tener un hijo que se llama Jorge Delgado, si alguien me ganaba, iba a decir, bueno, yo le estoy ganando es a Jorge Delgado, y el peso psicológico de eso podría afectarme, pero fueron cosas que se fueron estando. Yo también fui nadador, para nada ni cerca de lo que fue mi papá, pero sí él estuvo atrás de mi formación deportiva. Como profesor, bueno, no sé si por suerte o mala suerte, tuve que tenerlo desde dos puntos de vista, ya que convivía con él en la casa, que ahora es mi papá, y también tenía que convivir con él en los entrenamientos. Entonces creo que lo supimos manejar de una buena manera, siempre deslindando la casa de los entrenamientos para hacerlo de la manera más llevadera. Creo que si le preguntas a cualquier atleta o a cualquier deportista de cualquier deporte, no solo natación, siendo uno de los deportes más sacrificados, que no es bonito convivir con tu entrenador. Pero bueno, supimos llevar bien las cosas. De ahí, bueno, pues como padres, como todo padre, cariñoso, amoroso, comprensivo, enseñándote lecciones de vida. Y como entrenador, pues trató de transmitir eso mismo, pero aplicado al deporte, siempre enseñando constancia, fortaleza mental, fortaleza física y cosas que siempre te impulsó a tratar de seguir más adelante. El título más grande que él tuvo como título fue el Campeonato Panamericano del 71 y del 75. De ahí como logro, quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Bueno, internacional estamos hablando doble finalista olímpico, doble campeón panamericano, 21 veces campeón sudamericano, campeón de la Copa Latina, 30 y pico de veces recordista sudamericano, un récord mundial, campeón máster, campeón de... Bueno, la verdad es que son bastantes los logros, pero esos son prácticamente los principales. La principal motivación, podemos hablar que fue que mi papá me llevó a aprender a nadar, porque siendo él profesor de cultura física, se guiaba por el adagio griego que decía que inculto es todo aquel que no sabe leer, escribir y nadar. Para cuando tuve ya 7 años me dijo, bueno joven, es el momento de aprender a nadar. Entonces me llevó a aprender con un profesor que se llama el capitán Fernando González Coca. Él era capitán de aviación, era un hombre muy estricto, simplemente yo lo veía y me ponía firme. Entonces él me enseñó a nadar prácticamente afuera del agua. Y tal vez por esta introversión que yo había desarrollado debido a la sobreprotección de mi madre, encontré en la natación el deporte con el cual me identificaba, un deporte sordo y mudo, en el cual me podía refugiar del mundo exterior que por mi timidez posiblemente me era un poco adverso. En mi casa desde chiquito siempre fue el deporte como obligación, casi que algo muy... De aquí tienes que practicar deporte sí o sí. Y bueno, mi papá fue nadador, así que tanto mi hermano como yo fuimos nadadores. Él nunca nos impuso esa figura de vamos, tienes que superarme o algo, sino sencillamente cada uno tiene que marcar su propio camino, marcar su propio paso y seguir las directrices que cada uno puede ir imponiéndose a medida que va creciendo en su desarrollo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, al principio quizás lo vi como un poco como obligación. Yo de chiquito quería jugar fútbol por mi abuelo fue futbolista, entonces seguí practicando la natación al principio quizás como un poco obligado. Luego lo vi como algo una ventana, una oportunidad y me di cuenta que podía desarrollarlo de mejor manera y me di cuenta que era bueno en esto.
En el pasado el deportista pues era una persona que se debía, lo hacía por el amor a la camiseta, porque le gustaba, por su bandera, por sus símbolos patrios, para ser ejemplo. Bueno, ahora estamos hablando de jóvenes que reciben dinero, entonces las motivaciones son diferentes. Estamos hablando que cada entrevista, cada cosa que se hace, siempre se está viendo la posibilidad de la parte comercial. Entonces no hay ese espíritu que había antes. Uno era el espíritu olímpico, ahora el espíritu comercial. Bueno, regresa mi papá de Estados Unidos. Ya antes, en la época de él, no había el deportista profesional, el deportista solo era amateur. Entonces había que fundar una... O sea, ¿qué sabía hacer él? Nadar. Entonces, ¿cómo podía ganar plata? Enseñando a nadar. Y teniendo la fama de ser el mejor nadador de la historia del Ecuador, todo el mundo quería aprender a nadar con él. Entonces en los 80 de todas maneras estaba vivita la idea de todo lo que él había conseguido, tanto los campeonatos panamericanos, sudamericanos, las finales olímpicas. Él en el 78 ganan como equipo de natación y él como el capitán del equipo ganan el último campeonato sudamericano que ha ganado como equipo el Ecuador. Entonces todo el mundo quería, era el deporte de moda la natación en ese entonces y él era como si a finales de los 90, en los 2000, Iván Calle se hubiese puesto una academia de fútbol. Todo el mundo quería estar con la persona que era la estrella. Me retiré porque ya tenía que irme a trabajar. Traté de comerme una medalla y me rompí un diente. Así es que en esa época no se permitía que los deportistas recibieran ningún tipo de ayuda externa o algo que me pudiera seguir participando. Ahora tenemos nadadores de 42 años, 40, 38, 36 que continúan. Y aparte de eso, la parte científica que ha venido a ser muy importante. Yo siempre lo comparo como en el pasado, cuando yo nadaba se regaba el jardín con manguera, mucha cantidad de agua. Y ahora los entrenamientos son como el riego por goteo, por una computadora que exactamente le da la cantidad de agua y cada cierto tiempo a la planta. De la misma manera son con los deportistas, por eso son los logros que se han llegado a obtener en relación a la gente del pasado. Jorge Delgado Panchana tiene dos etapas, tiene la etapa de deportista, la etapa de padre de familia y profesor. Yo no conocía a Jorge Delgado Panchana deportista, yo solo leí y escuché un código de disciplina absoluto, o sea, no había grises, blanco o negro, o se entrenaba o no se entrenaba, y si se entrenaba al 110%, no se puede entrenar a menos. Pero yo conocí a Jorge Delgado, mi papá, o sea, yo a él lo vi competir ya de máster, ya no era el Jorge Delgado que tenía esta urgencia por ganar, ya lo hacía simplemente para mantenerse como. Y ahora ya como una persona de la tercera edad, ya se jubiló de la natación, ya no tiene por qué hacerse, ya sería también absurdo pensar que él tiene que a esta edad ponerse a hacer algo más de lo que hizo. Hizo todo lo que tenía que hacer por él y por el país. Quizás al principio fue un poco complicado, porque la gente no entendía, y al principio yo tampoco lo entendía, porque la gente pensaba que al ganarme a mí o competir conmigo estaban compitiendo directamente con mi papá, con Jorge Delgado, la figura deportiva. Y a medida que fui creciendo y fui empezando a adquirir más madurez deportiva, me di cuenta que él ya hizo su camino, él ya escribió lo que tenía que escribir en su historia como persona, como deporte, ahora era el turno de hacer lo mío. Entonces supe diferenciar las cosas, supe marcar claro esos dos puntos de vista y hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Jorge Delgado ya no es mi entrenador. Pesó, sí, pero creo que está en el haber de cada uno saber diferenciar esos dos puntos de vista para poder llevarlo de la mejor manera posible. Creo que para todos coincidimos con la misma idea, que en realidad Jorge es uno de los entrenadores más estrictos que hemos tenido, pero pues en realidad ha valido la pena. O sea, cada entrenamiento que tuvimos con él, que en realidad no fue mi entrenador principal, pero muchas veces lo tuve, fue muy bueno, muy cansado, muy exigente, no solamente propiamente como entrenador al momento de hacer actividad física, sino que también al conversar con él, al pedirle consejos. Era una persona, y sigue siendo una persona que inspira mucha confianza, tiene mucho tino con los deportistas. Entonces básicamente esos fueron los entrenamientos con Jorge Delgado para mí. Bueno, lo principal es no desmayar. Simplemente si alguien es más fuerte que ti, no te dejes impresionar. Simplemente lucha. Yo pienso que en el momento de que todos estamos horizontalmente en el agua, todos somos iguales. Cualquier cosa puede pasar. No necesariamente ganador es el que tiene una medalla. Usted puede llegar último lugar y puede tener más logros de triunfo que el que tiene la medalla de oro. Porque usted está lleno de cosas espirituales, el otro posiblemente cosas banales.